La primera pregunta es concreta. Respecto a la agenda de política internacional y de política exterior de Santos, ¿usted cree que hay un cambio real o estamos viviendo un poco más de lo mismo del periodo Gaviria y de los periodos anteriores, digamos, donde se hablaba mucho de la internacionalización, pero no había resultados concretos? Yo asocio Santos justamente con los gobiernos de Barco y Gaviria en varios temas. Primero, en la diversificación de las relaciones de Colombia con otras partes del mundo. Segundo, en el ejercicio de la diplomacia económica y comercial, que si bien también Uribe la ejecutaba, el estilo de Santos es mucho más parecido al de esos otros dos gobiernos. Y tercero, tal vez el retorno de ciertos temas que si bien, pues, temas más políticos, creo. Pero diría que esos primeros dos aspectos son en donde veo similitudes. Santos también tiene en común con los dos gobiernos Barco. Es que Barco y Gaviria es básicamente lo mismo. No, o sea, pese a las diferencias de los dos presidentes, su equipo diplomático como tal fue esencialmente el mismo, con diferencias de canciller, pero de la llamada consejería presidencial, las personas eran las mismas. Entonces hubo una gran continuidad en esos dos gobiernos en lo que política exterior se refiere. Y donde veo una similitud también es en el conocimiento de los temas del mundo. En este gobierno que también me recuerda a esos dos gobiernos en donde ya hubo personas con cierta formación en temas de política internacional que permitió hacer otro tipo de diplomacia. Bueno, el segundo punto es en materia, hablábamos un poco de que algunos académicos han hablado de que la política internacional de Santos es de respice mundi, respice orbis, rompiendo con la lógica del respice pollum de la alineación a Estados Unidos y de pronto superando ese respice similar que se habla de mirar a los vecinos y que ha mirado el globo. ¿Qué le merece ese concepto? A mí me han parecido forzados todos esos conceptos. Si hay un lugar común en el estudio de la política exterior de Colombia, es esta idea de que la política exterior históricamente ha obedecido a dos tendencias, Respes y Pollum por un lado, Respes y Simbile por el otro. Y creo que esto que se volvió de aceptación generalizada entre la academia y entre los medios y entre los mismos gobiernos es algo que valdría la pena evaluar críticamente. Y lo digo porque, salvo muy pocos gobiernos, no se observa una tendencia ni en una ni en la otra dirección enfáticamente. Tal vez el gobierno de Uribe fue una excepción en el sentido de que hubo un enorme acercamiento con Estados Unidos, pero me parece que todos estos términos, además en latín, que usamos para hablar de la política exterior, valdría la pena reevaluarlos. A mi modo de ver, hay una sola tendencia constante de Estado en la política exterior de Colombia y es la asociación con Estados Unidos. Y si quieren llamar eso Respes y Pollum, perfecto. Y si no, le podríamos llamar simplemente asociación. Porque aún en este gobierno que ha buscado diversificar nuevamente las relaciones exteriores de Colombia de forma muy similar a los gobiernos de Barco y Gaviria, como mencioné, sigue habiendo una relación muy estrecha con Estados Unidos, que tal vez no lo llamaríamos alineación ni subordinación, como lo llamábamos en el caso de Uribe, pero sigue siendo una estrecha asociación. Y lo vemos incluso en temas neurálgicos como la seguridad, en donde el gobierno de Santos crecientemente ha buscado exportar su llamado know-how en seguridad, en temas de combate al crimen organizado, combate a narcotráfico, en diferentes países de América Latina, incluso en África, muy de la mano de la lectura de Estados Unidos sobre estos problemas. Entonces, me parece que esos términos son un poco forzados y pierden de vista que esta no es la primera vez que Colombia ha buscado extender sus relaciones con el mundo. Estamos hablando de una iteración nueva de algo que nació realmente después de la Constitución del 91, sino antes. Pues otra pregunta respecto con la política integral migratoria
si usted realmente ve que se está, digamos, implementando la política integral migratoria o si se quedó simplemente en la formulación de un COMPES y pues en realidad no ha significado un avance para los migrantes como tal. No es un tema que yo manejo de forma muy cercana, pero sí tengo varias opiniones al respecto. Primero, cuando se hizo esta política, se contrató un estudio muy exhaustivo liderado por la Universidad Nacional de Colombia con un equipo multidisciplinario que se dedicó a estudiar el tema del fenómeno migratorio y el tipo de políticas públicas que Colombia debería adoptar para atender mejor a sus comunidades de connacionales en el exterior. Y la sensación que me queda es que muchas de las recomendaciones de ese largo estudio sencillamente no se incorporaron dentro de las políticas adoptadas por el gobierno. Y si miramos segundo en el mundo, lo que siguen observándose son enormes huecos en la atención a los colombianos en el exterior. Y creo que esto tiene que ver mucho con la politización del servicio exterior. Todavía, pese a la política como tal, no ha habido un tránsito hacia el nombramiento de personas especializadas en estos temas, por ejemplo en los consulados donde se atiende estos temas, lo cual ha redundado en una atención deficiente. Y aquí no estoy hablando solamente de problemas que le surgen a los colombianos que viven en el exterior, sino por ejemplo colombianos encarcelados, que es una población creciente y que desde hace toda la vida reciben una atención deficiente por parte del Estado colombiano. Ni siquiera creo que conocen bien sus derechos, que es una información que por derecho el Estado colombiano debería brindar. Entonces veo un lapsus todavía muy grande entre lo que es la política, que ha sido un paso en todo caso importante reconocer que hay un problema y que hay que adoptar la política, y la implementación de la misma pues frente a la comunidad de colombianos en el exterior. Para cerrar una concreta, usted decía sobre esos servicios consulares y entonces vemos, y los servicios de embajadas, entonces vemos el problema de Bisbal en Perú, entonces vemos, digamos, la polémica decisión de llevar a Mario Montoya a la República Dominicana, el tema de César Mauricio Velázquez en el Vaticano, y pasa por el tema de la Cancillería. Digamos que la llegada de Holguín le ha permitido mal que bien al gobierno manejar un servicio exterior aceptable, pero ¿qué falta aún en esa materia del servicio exterior, del servicio consular y del servicio de embajada? Yo discrepo con esa afirmación, para comenzar. Yo respeto mucho a la canciller Holguín. Creo que, a diferencia del canciller anterior, es una persona que conoce de los temas de política internacional, pero me parece que hay que tener de presente que la canciller hoy en día no es quien maneja la política exterior de Colombia, lo maneja el presidente de la República, y lo maneja este presidente de la República muchísimo más de lo que lo manejaba el presidente Uribe, sencillamente porque esto es un tema que él maneja, en el cual se ha movido en su vida profesional. Y entonces habría que preguntarse primero por los márgenes de maniobra con los que dispone la canciller actual para realmente ser protagonista de la política exterior. Y mi sospecha es que no es muy protagonista, sino que sigue los lineamientos que le da el presidente, quien, reitero, sabe de estos temas y sabe perfectamente hacia dónde quiere ir en temas de política exterior. Dicho eso, cuando llegó Holguín a la Cancillería hubo una gran expectativa de que ella impulsaría procesos de profesionalización y modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores. No solo lo prometió Santos en su campaña, sino que ella, que proviene, sino del seno de la carrera diplomática, de la cual no es, sí proviene de actividades relacionadas con la Cancillería, ha sido defensora de la carrera diplomática, y hubo un supuesto de que ella sí impulsaría algún tipo de reforma que otros gobiernos no han querido impulsar. Y yo creo que esto tal vez para mí es la más grande decepción, no solo de su Cancillería, sino del gobierno de Santos. No solo no ha habido una reforma, sino que yo me atrevería a afirmar que ha habido una intensificación en la tendencia a nombrar amigos en los cargos diplomáticos en el exterior. Nombraste solo los casos polémicos, pero estamos rodeados de casos de amigos, empresarios cercanos al presidente Santos,
que están ocupando cargos en el exterior. Entonces, estamos todavía en Colombia en una situación en donde más o menos la mitad de los cargos diplomáticos en el servicio exterior corresponden a nombramientos políticos, lo cual es sencillamente inadmisible en cualquier país que pretende tener una diplomacia de Estado. Y lastimosamente ni la canciller ha estado en condiciones de cambiar eso, ni el presidente Santos ha dado muestras de quererlo cambiar. Un gobierno de alianzas y de coaliciones como ha sido este gobierno, ha pretendido serlo, pues necesariamente tiene que acudir a las prácticas de antaño de ofrecer puestos en el exterior, y es lo que veo que ha hecho para lograr su tal gobierno de unidad nacional. Entonces yo no veo mejorías en el servicio exterior, veo que estamos esencialmente en las mismas. Lo que hay es un cambio cosmético muy importante en la cara diplomática del país, que esencialmente se explica en función del cambio de discurso del presidente y el cambio de la canciller, que, reitero, sabe manejar un discurso diplomático profesional, conoce los temas y habla de ellos, ella y el presidente Santos, con mucha mayor propiedad que el gobierno pasado. Pero más allá de eso, no se ven grandes cambios en lo que podríamos llamar la arquitectura diplomática de Colombia hoy en día.